Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas. Bien, vamos a continuar con el ejemplo de la semana pasada de cálculos de pérdidas en ductos. Para cálculo de las pérdidas que debe manejar el ventilador y después con el flujo, pues calcular lo que es la potencia de accionamiento y la potencia que entrega al ventilador o que debe suministrar el ventilador. Pues habíamos empezado con este ejemplo que están viendo, ese esquema. Teníamos un ventilador. Tenemos un ventilador, el cual está moviendo un fluido que es aire. Lo toma por esta parte que dice rejilla, lo conduce a través de este ducto redondo de 24 pulgadas, pasa por este codo de radio 1 o relación de radio igual a 1. Luego le incrementa la energía y lo descarga en este ducto de 24 pulgadas, luego este de 56 y por último este de 46. Para pasar de un diámetro a otro necesitamos un accesorio que llama un reductor o una transición, que son estos dos accesorios que están por aquí. Luego al final pues tenemos otro codo, también de relación de radio igual a 1. Y por último rejilla de descarga. Según el ejemplo, nosotros tenemos un ventilador que descarga en 3 rejillas. La última descarga 20.000 CFM o pies cúbicos por minuto. La segunda 10.000 y la primera 10.000. Para un total de flujo para el ventilador de 40.000 CFM. Eso es lo que debe estar extrayendo por este elemento que se llama la rejilla. Bien, luego también habíamos visto ya la ecuación para calcular las pérdidas totales que debe manejar un ventilador, que son pues el cambio de pérdidas de descarga y de succión a la pérdida en el punto más lejano, o mejor dicho, la presión en el punto más lejano y la presión del cual estoy tomando el aire. Luego a eso le tengo que sumar las pérdidas primarias, ya sabemos que son pérdidas por fricción, las pérdidas secundarias, que ya sabemos que son pérdidas por accesorios. Y aquí pues haría falta agregar a la fórmula cualquier otra pérdida que yo pueda tener por algún elemento que no necesariamente sea pérdidas primarias o secundarias. Puede ser un elemento como un equipo, puede ser un filtro, puede ser un intercambiador, puede ser un damper, puede ser cualquier otro elemento a la cual yo no le puedo aplicar fricción ni pérdidas primarias. Eso normalmente, esas pérdidas normalmente yo los encuentro
ya sea porque el fabricante me da la pérdida de esos accesorios o porque yo me remita a los catálogos y yo seleccione esos accesorios como esta energía. Bien, la ecuación de potencia que el ventilador le entrega al fluido, pues caudal por un cambio de presión, que en este caso es la pérdida total de pérdida estática. Y potencia de accionamiento, perdón, va a ser igual a la potencia que yo entrego al fluido entre las eficiencias del ventilador, eficiencia volumétrica, hidráulica y mecánica. Luego, pues aquí algunos valores que nos van a servir más adelante para conversión. Esto porque esta ecuación, para obtener kilowatt, yo necesito tener caudal en metros cúbicos por segundo debería de ser. Y esta pérdida, yo debería tenerla en perdón, este cambio de presión o caída de presión yo debería tenerlo en pascales. Entonces, por eso tenemos estos valores que están aquí, para usarlos para conversión. Bien, en el ejemplo anterior, como hemos dicho, cuando empezamos este ejemplo, llegamos hasta calcular las pérdidas en esta primera sección de 64 pulgadas. Recordemos que la ecuación para la pérdida total que debe manejar el ventilador, yo voy a tener a qué presión tengo que descargar, a qué presión succiono, todas las pérdidas primarias o de fricción, más todas las pérdidas secundarias. Esto quiere decir que yo tengo que encontrar primero pérdidas por fricción en todas las secciones de ducto, hasta el punto más lejano. Y después calcular todas las pérdidas por accesorios hasta el punto más lejano. Y adicional a eso, sumarle las pérdidas, en este caso de las rejillas o cualquier otra pérdida que yo pueda tener. Entonces, en la clase anterior encontramos la pérdida por fricción de la primera sección de 64 pies, que la habíamos asignado para cuestión de cálculo, 45 pies de longitud, un diámetro de 64 pulgadas, y un caudal. ¿Qué caudal va a ir en este ducto? Pues va a ir la totalidad del caudal de todos los suministros, pues que está recién en la descarga del ventilador. Se debe llevar 40.000 CFM. Si hacemos el mismo procedimiento, ahora tenemos que hacerlo para la siguiente sección, que son 56 pulgadas de diámetro. Y esa sección le asignamos una distancia de 30 pies. Esto pues para poder hacer el ejemplo. Pero ¿qué caudal va a ir por este ducto? Del ventilador descarga el flujo total que voy a suministrar en mi red, que son 40.000 CFM. Pero aquí en este ramal se van a quedar 10.000. Entonces, ¿cuánto va a continuar por el ramal de 56 o el ducto 56? Pues la diferencia de estos 40.000 que descarga el ventilador menos estos 10.000. O sea que por aquí van a ir solo 30.000 CFM. Y una caída de fricción, que es la que voy a calcular durante estos 30 pies de longitud. Bien, la ecuación es la misma. Caída de presión igual a un coeficiente de fricción por una longitud entre 100. Ya nos vamos a ir a las tablas, pero en este caso, para este ducto de 56 y 30.000 CFM moviéndose a través de él, yo voy a tener un coeficiente de fricción de 0.057. Una longitud de 30 entre 100. Y luego de resolver, la pérdida por fricción de esta sección va a ser igual a 0.0171 pulgadas de columna de agua. Voy a pasar a la última sección antes de que nos vayamos al gráfico de cómo obtuvimos estos valores F para no estar regresando mucho al gráfico y a la presentación alternadamente. La siguiente sección es de 46 pulgadas. 46 pulgadas de diámetro. ¿Cuánto flujo va a pasar por esta sección? Pues de los 30.000 que venían en la sección anterior, se quedaron 10.000 acá. Y continúa la diferencia, que serían 20.000 CFM a través del ducto de 46. Que para cálculo le asignamos una distancia de 45 pies. Digamos que este ducto mide 45 pies y tiene un diámetro de 64 pulgadas, por el cual van a pasar, bueno, aquí, este es el anterior. Porque bueno, aquí está.
No me he fijado. Bueno, a esos 46 pulgadas van 20.000 CFM, que es la diferencia que queda después de la última sección, y le asignamos una distancia de 80 pies, ya que estaba viendo la parte de la diapositiva que no era. ¿Cuál es la caída por fricción de este ducto? 46 pulgadas de diámetro, 80 pies de longitud y 20.000 CFM moviéndose a través de él. Para eso, pues, nos vamos a las tablas. Ahí tenemos el valor F como 0.068 por la longitud entre 100. ¿Y cuál es esa pérdida en ese ducto? Pues son 0.0544 pulgadas de columna de agua. Bien, entonces ahí se calculan las tres fricciones que yo tengo en toda la red. En la sección de 64 pulgadas, la sección de 56 y la sección de 46. Bien, ¿cómo tuvimos estos valores de F? Eso pues ya habíamos hecho la vez pasada un ejemplo, pero vamos a repasarlo. Tenemos esta tabla que yo en la plataforma les subí dos tablas, que eran las dos tablas de ejemplo. Una es la tabla que utiliza el libro de Bartita, que es el mismo de aire acondicionado, y la otra que está en algunos manuales técnicos de un estándar que se llama SMACNA, que es el que estoy viendo de ahorita. Podemos utilizar cualquiera de las dos. A mí me gusta más utilizar esta, que dice SMACNA. Entonces, ¿cómo encontramos esos valores de F? Es un poco al tanteo, porque es un gráfico donde tenemos que dibujar. Recordamos que en esta parte del gráfico yo tengo mis valores de fricción. En esta parte horizontal del gráfico yo tengo mis valores de flujo. En las diagonales ascendentes tengo los diámetros de ducto. Y en las diagonales descendientes tengo mi velocidad del fluido a través del ducto. ¿Cómo encontramos el valor de F? Ya habíamos hecho el primero. El primero teníamos una sección de ducto de 64 pulgadas con 40.000 CFM de flujo. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos? Primero, bueno, voy a activar las herramientas de PDF. Primero ubicamos los CFM, 20, 30, 40.000. Ubicamos los CFM en la parte de abajo. Luego, ubicamos el diámetro de ducto. El diámetro de ducto es 64, aproximadamente por ahí. Y en esta intersección, yo me muevo hacia el lado izquierdo y obtengo mi valor de F. Entonces yo tendría aquí, voy a dejarlo por aquí por mientras, ahí aproximadamente, y me muevo al lado izquierdo. Aproximadamente 0.0304, 0.048, 0.049. En mi caso, pues yo seleccioné 0.048 un poco al tanteo. Entonces así encontramos el valor de F para la primera sección. Para la segunda sección, 56 pulgadas y 30.000 CFM, mismo procedimiento. Ubico el flujo, 30.000. El diámetro es 56 pulgadas, aproximadamente es de 55, aproximadamente por aquí. CFM, bueno, ya tenemos la intersección, tenemos los 30.000 CFM y tenemos el diámetro. Entonces ahora en esta intersección se fue un poquito más arriba. Aproximadamente como por aquí. Entonces nos movemos nuevamente al lado izquierdo. Y pudiese ser 0.05, 0.06, como 0.07, bueno, 0.57, 0.56 aproximadamente. Y eso fue lo que seleccionamos en la segunda sección. Y en la última sección sería 46 pulgadas y 20.000 CFM. Nuevamente, 20.000 CFM. Bueno, aquí casi no me sale, pero sería esta parte de acá. Y 46 pulgadas de diámetro. Este es 45, 46 estaría un poquito más abajo.
No sé por qué más o menos. ¿Cuánto es el coeficiente? Por ahí aproximadamente. Se me movió. Aproximadamente por aquí. Punto 46 pulgadas, 20.000 cfm. Sí, un poco más de 0.6, 0.068, que fue lo que nosotros seleccionamos. 0.05, 0.06, está un poco antes de 0.07. En este caso, aproximadamente 0.068. Bien, el resumen, esa selección que hicimos está aquí en la diapositiva. Voy a ampliarla otra vez. Aunque aquí yo le cambié los colores para que identifiquemos cuáles son las intersecciones de cada sección. En color rojo dejé la primera intersección para el ducto del 24. Luego, en color magenta o azul, dejé para la intersección del ducto de 56. Y luego, por último, dejé la última intersección, que es la del ducto de 46, que es el que estamos viendo ahorita. Bien. Ingeniero, ¿Sí? una consulta. En el examen vamos a tener que poner evidencia de lo que trabajamos en la tabla, o lo podemos hacer en PDF así y no poner evidencia. Pueden hacerlo en PDF. Pueden hacerlo en PDF. Realmente yo lo que quiero es el dato. Obviamente, si en algún momento necesito consultar cómo obtuvieron un dato, pues deberían de saber usar la tabla. Pero va a ser difícil hacer un print screen de la tabla y luego escanearlo. Quizás eso lleva algo de tiempo. Pero sí, lo que voy a necesitar es el dato y saber cómo encontraron ese dato, ese valor F. Sí, sí, eso es lo que pensaba, de que sería difícil. Entonces, con el dato, o sea, si el dato está bien sacado, pues entonces sería la evidencia, ¿no? Sí, sí, así es. Esa sería la evidencia. Permítanme un momento que tengo una llamada, solo un par de minutos. Ok, ingeniero. Buenas, disculpas que tengo que atender a veces el trabajo fuera de horario. Bueno, estamos, ok. Aquí tenemos la muestra, en caso, pues, para el ejemplo de lo que son las intersecciones para cuando estén estudiando, de dónde salen cada uno. Solamente recordar que como no lo rotulé, el color rojo es la intersección para el ducto de 64, luego para el ducto de 56 y por último el ducto de 46. Entonces,
para que sepan qué es cada línea. Bien, una vez que yo tengo ya los cálculos de fricción, que son pérdidas primarias, procedo a hacer la sumatoria. Todas las pérdidas por fricción total van a ser a las pérdidas, voy a retroceder, a esta pérdida de 0.016 más 0.0171 más 0.0544, son estos tres de aquí. Y esa suma da pues 0.0931 pulgadas de columna de ángulo. Y esta sería la pérdida solo por fricción. ¿Qué nos haría falta? Nos haría falta pues las pérdidas por accesorios. Antes de continuar con aquella ecuación para la caída total de presión que debe proveer el ventilador o vencer el ventilador. Bien, eso es pérdidas por fricción. ¿Qué pasa ahora con las pérdidas en accesorios? Al siguiente. Yo les compartí, para que voy a salirme por un momento, yo les compartí, no recuerdo si ya estaba, pero creo que ayer lo subí a la plataforma, este PDF, que es también del estándar SMACNA, que rige pues los diseños y cálculos de ductos para sistemas de aire acondicionado o HVAC. El capítulo 14. Este es un documento mucho más grande, pero yo solo extraje la parte pues que nos interesa para lo que es la clase. También es la misma tabla que tiene el libro de PITA para cálculo de coeficientes para accesorios. Esto pues, aquí está un poco más ampliado, por eso yo también subí mejor este PDF. Y este es el que yo estoy usando para, pues, para dar la clase. Los accesorios que teníamos, no recuerdo si en algún momento hicimos un repaso general, pero podemos verlos aquí. Tenemos, por ejemplo, la pérdida o el coeficiente para pérdida en un codo redondo de radio de 90 grados, que es el caso que nos toca ahorita. El codo que está al final, este codo de acá y este codo de acá. Como es un ducto redondo, pues el codo tiene que ser redondo, del mismo diámetro del ducto. Y tenemos esta relación R entre D. ¿Qué es este valor? Si ustedes fijan en el PDF, yo tengo R entre D igual a 1, R entre D igual a 1. Esta relación lo que me dice es qué tan cerrado es un codo o qué tan abierto es un codo. Y no es más que la relación de el radio de la curva del codo entre el diámetro del codo. Que es común tener una relación igual a 1. Esto pues es común, un radio igual a 1. Un radio menor o una relación menor, lo que va a hacer es que este codo sea más cerrado. Y un número más grande va a hacer que este codo sea más amplio, produzca menos pérdida. Bien, este es un codo redondo. También tenemos un codo que no es completamente liso, sino que se hace como en gajos de lámina. Entonces, pues, tiene otra pérdida porque ya la superficie no es completamente lisa. Tenemos este codo, que es realmente la intersección de dos tubos cortados a 45. También lo podemos calcular. Tenemos codos para ducto cuadrado o rectangular, 90 grados. Tenemos codos que cambian de dimensión. Codos cuadrados o rectangulares también, pero con radio. El anterior era también un codo para ducto cuadrado, pero sin radio. Esta parte de aquí, esta parte de aquí. Que es como unir dos ductos y cortarlos a 45 grados. Como cuando se fabrica en balconería un balcón y se unen los dos tubos y se cortan a 45 grados. Eso sería lo que haría ese codo. Bien, tenemos algunos codos con algunas derivas, unas aletas que lo que hacen es redirigir el flujo del aire, evitar que haya choque, o sea, hacerlo más laminar, menos turbulento. Tenemos esos tipos de codos. Tenemos algunos arreglos que ya son arreglos especiales para evadir algún elemento, alguna viga, algún cambio de altura. Cambios de dirección un poco raros, difíciles de construir, pero existen para derivar dos ductos. Tenemos esta forma, tenemos un ducto principal y deriva dos ramales. Entonces podemos hacerlo con cualquiera de estos dos. Tenemos una ampliación que es pasar de un diámetro a un diámetro mayor. Más adelante también hay uno que es el inverso.
tanto para ducto cuadrado como para ducto redondo. Bien, ¿qué necesitamos nosotros para calcular la pérdida de un accesorio? Nosotros necesitamos esta ecuación que está aquí, donde la pérdida de ese accesorio va a ser igual a un coeficiente C por este valor de velocidad al cuadrado entre 4000 al cuadrado. Esta es la ecuación. Entonces, este valor C lo vamos a obtener de estas tablas. Por ejemplo, el valor C de un codo redondo. Si lo ven, depende de esta relación radio entre diámetro, que nosotros decidimos utilizar 1. Este punto 22 es el valor C a utilizar en aquella ecuación. ¿Qué nos toca en cada tabla? Bueno, encontrar el valor C, pero ver qué datos es que a mí me piden. Por ejemplo, en este me piden el ángulo, solamente un ángulo. Aquí no me piden ni diámetro ni relación de radio. En este otro que me piden esta relación H sobre B, que sería el ancho del ducto, o bueno, sería un lado entre este otro lado. Esta relación es la que me da el valor C, pero también necesito conocer el ángulo del codo. El codo puede ser de 90 grados, puede ser de 60, de 30, de 20. Entonces hay que buscar los datos que necesitamos. Pero lo que nos toca ahorita, que es el codo redondo, solo dependemos de esta relación radio entre diámetro, que ya el ejercicio me dice que es 1. Entonces, para los dos codos, el valor C va a ser 0.22, que es este valor que tenemos aquí, 0.22. Ahora bien, velocidad entre 4000 al cuadrado. ¿Cuál velocidad es esta? Pues la velocidad del aire moviéndose a través del codo. Y como el codo tiene la misma sección transversal que el ducto, entonces va a ser la velocidad del ducto, o la velocidad del aire a través del ducto. Y esto nuevamente lo tenemos de nuestra tabla. Recordemos que ahorita estamos calculando, por ejemplo, la pérdida para el primer codo, que está en un ducto de 64, completamente redondo, relación de radio-diámetro igual a 1. ¿Cuál es la velocidad? Bueno, ya hemos hecho esa intersección, y esa intersección era esta de aquí, la primera de abajo. ¿Cómo encontramos la velocidad? Bueno, la diagonal descendiente, esta va a ser mi velocidad. Lo hacemos intersectar con la intersección entre flujo y diámetro. Bueno, aquí me quedo un poquito alto. Está un poquito menos a 1800 pies por minuto. En este caso, pues yo utilicé 1780, estoy un poquito abajo. No estoy exactamente en 1800, sino que un poco abajo. 4000 ya es una constante, eso es pues para que el resultado me dé pulgadas de agua. Esto elevado al cuadrado. Y ahí pues ya tenemos completa la ecuación. Ingeniero, ¿Sí? entonces con esa, digamos, si saca la velocidad con esa diagonal, cambia esa velocidad en el codo 2, ¿verdad? Por la sección, ¿no? Así es. En el codo 2, por ejemplo, el codo 2 ya no es esta intersección. El codo 2 bueno, está bien cercano realmente. Espéreme, creo que estoy viendo si el codo 2 es esta intersección, creo, más o menos. Y que queda muy, muy cercano. 56 con 30,000. Y el último codo, bueno, si hubiese otro codo, perdón, que si el codo va en la última sección. Sí, tendría que ser esta última de acá. Sí, esa velocidad, aunque sea el mismo tipo de accesorio, pero como puede cambiar el diámetro y puede cambiar el flujo, la velocidad va a ser diferente. Entonces no va a ser necesariamente igual. Entonces sí tenemos que hacer el cálculo individual para cada codo. Bien, en nuestro caso, el primer codo tiene una velocidad de 1780. Esa sería mi velocidad. Bueno, aquí está donde extrajimos la tabla de donde obtuvimos el valor de 0.22. Bien, bueno, ya casi estamos terminando. Esta es la pérdida entonces para el primer codo.
El primer codo, que es de 64, ángulo de 90 grados, relación de radio-diámetro igual a 1. Punto 0,435. Punto 22 que obtuvimos de la tabla. Este solo depende de la relación radio-diámetro. Quiere decir que el último codo también va a tener un coeficiente de punto 22, pero va a cambiar la velocidad. Para este caso, el primero es punto 0,435. Veamos el último codo, o sea, el codo de al final. El diámetro es 46, relación radio-diámetro es igual a 1, flujo son 20,000. La ecuación sigue siendo exactamente la misma. Valor C sigue siendo el mismo porque depende de la relación radio-diámetro. Y el ejercicio me dice, bueno, voy a retroceder. El ejercicio me dice que el último también tiene una relación radio-diámetro igual a 1. Entonces, también C es igual a 1 para el último, perdón, punto 22 para el último codo. Pero sí puede cambiar la velocidad, 1750. Esto es porque cuando hice el movimiento de la intersección, la primera intersección, me muevo un poco hacia abajo para obtener esta intersección de acá. Y ahí pues, por al tanteo, estoy más cerca de aquí más o menos, algo así. Estoy un poquito arriba de la mitad, exactamente la mitad sería 1700, pero estoy un poquito más arriba, entonces por tanteo, nosotros seleccionamos en este caso 1750. Luego de resolver con la calculadora, esta pérdida es de 0.0421 pulgadas de columna de agua. Y esta sería la pérdida para el último codo. Bien, tal vez nos ajuste el tiempo para el siguiente accesorio, que tenemos más accesorios. Si regresamos a la imagen anterior, tenemos este codo y tenemos estas dos reducciones. Entonces, si vemos la primera, tenemos una reducción que lo que hace es pasar de un diámetro de 64 a un diámetro de 56. Y tenemos una reducción que sus paredes forman un ángulo de 60 grados. Y vamos a ver para qué nos importa saber este ángulo de 60 grados. Entonces, si regresamos a la siguiente diapositiva, vemos aquí extraída la tabla que necesitamos para calcular la pérdida en eje accesorio o el valor de C. Vemos que en el valor de C, yo necesito conocer primero una relación de área. Área 1 entre área, que en sí es área de entrada entre área de salida, que nuevamente sería el área que tiene la reducción cuando mide 64 entre el área que tiene la reducción cuando mide 56, que sería aquí en la salida. Que luego, yo aquí debería aplicar pi por diámetro al cuadrado para hacer la relación, pero pi se cancela, el 4 que divide la ecuación se cancela y solo me queda directamente la relación de diámetro, o sea, diámetro 1 entre diámetro 2, o diámetro de entrada entre diámetro de salida. Esto nos interesa porque, según esa relación de área, así va a ser mi coeficiente. Y aparte de eso, mi coeficiente va a depender del ángulo que se forma entre estas dos paredes, que puede ser desde 10 grados, un rango de 15 a 40, otro de 15 a 60 y de 90. Entre más grande es este ángulo, más grande es la pérdida, pues el aire choca más. También, entre mayor es esta relación de área, o sea, desde 2 me desplazo hasta 10, más grande es el coeficiente. Entonces necesitamos intersectar el ángulo de las paredes del reductor en este caso y la relación de área, que no debe ser tan exacto. No, si a mí me da 1.8, 1.5, no es que yo deba interpolar, porque si vemos desde 2 a 10, el cambio en el coeficiente solo es de 0.06 a 0.08. Entonces, interpolar tan exacto no me va a dar un valor
tan significativamente más exacto que como si no lo hago. Entonces, mi relación de área en este caso, en mi reductor, ¿cuál va a ser? Sería esta área entre esta área, que al final, como se cancelan algunos términos, va a ser diámetro de entrada entre diámetro de salida. 74 entre 56. Eso sería, perdón, 64 entre 56. Aproximadamente 1.14. Yo debería interpolar o extrapolar, pero el resultado no va a ser tan significativo. Siempre voy a quedar cerca de 0.06. Entonces lo que hacemos es que nos vamos al inmediato superior. Y de 1.14 el inmediato superior es 2. Y lo intersectamos con el rango de 60 grados. Porque mi reductor tiene un ángulo entre pared de 60 grados. Y mi coeficiente sería 0.06. Este sería mi valor de C. 0.06. La velocidad, en este caso, la velocidad lo tomamos el lado que me produzca un poco mayor de velocidad. Vamos a ver, 1780. ¿Cuál sería la pregunta? Porque si yo me voy al dibujo, vamos a ver que yo tengo una entrada y una salida. Pero yo tengo una velocidad aquí y tengo otra velocidad aquí. Realmente, realmente yo debo considerar la velocidad de entrada. La velocidad de entrada para mi ecuación del reductor. Ahí, si lo desean, bueno, se puede hacer la prueba. ¿Qué pasaría con esta pérdida si en lugar de la velocidad de entrada considero la velocidad de salida? Y vamos a ver que los resultados son bien cercanos. Entonces, en este caso, yo puedo considerar cualquiera de las dos. Yo consideré, mejor dicho, la entrada, 1780. La salida, ¿cuánto era? 1750. No, perdón, era 1700 en 56, ¿dónde está 56? Bueno, era en el anterior. En 56 yo tenía una velocidad, la tendríamos que calcularla en la tabla, creo que era 1750, cuando hicimos la prueba. Entonces, 1780, 1750, no tengo realmente un cambio tan drástico como para decir que por fuerza yo tengo que usar esta velocidad o esta velocidad. Puedo usar cualquiera de las dos. Y el resultado en la pérdida va a ser muy, muy similar. Incluso es más drástico si yo utilizo un reductor con cambio de ángulo en sus paredes. Ese sí me va a provocar un buen cambio en la pérdida. Pero si utilizo la velocidad de entrada o la velocidad de salida, pues el cambio va a ser bien pequeño. Entonces ahí podemos utilizar cualquiera de las dos. En mi caso yo utilicé la entrada, 1780, y esto me produce una pérdida de 0.012 pulgadas de columna de agua. Es una cuarta parte de lo que produce un codo. Este es 0.04. Bien, creo que nos haría falta para mañana. Para mañana nos va a hacer falta la pérdida del otro codo. Luego, sumar las pérdidas que generan los accesorios al inicio y al final, aplicar la ecuación y encontrar la potencia. A partir de eso, encontrar la potencia. Bueno, primero la caída total de pérdida, caída total de presión, perdón, y aplicar la fórmula para encontrar la potencia entregada al aire y la potencia de accionamiento, que es la que el motor le entrega al eje. Y con eso pues ya tendríamos un ejemplo completo de cálculo de un ventilador. Con cálculo pues nos referimos al flujo que debe manejar y al tamaño del motor que debería tener. Luego pues va a depender del tipo de ventilador que nosotros seleccionemos para terminar la configuración. Bien, entonces creo que nos quedamos por aquí, ya son casi las 6. Continuaríamos mañana. Espero que mañana sí poder estar a las 5:10. Hoy pues me tracé 5 minutos. Bien, se me había escapado subir los videos de las primeras clases, las subí ayer. También subí esa PDF de accesorio que les acabo de mostrar. Eso pues para que podamos ir estudiando ya. Y van a ver que el parcial de ventiladores realmente es un parcial corto.
Yo creo que ventiladores, si nos va bien todos estos días, el jueves podríamos estar terminando lo que son ventiladores y ya podríamos estar listos para el siguiente examen, que podría ser la siguiente semana. Bien, nos quedamos aquí. Si hay alguna consulta, si no, pues nos vemos mañana. Muchas Muchas gracias. Bueno, nos vemos mañana. Todo claro, gracias, ingeniero. Bueno, Gracias, ingeniero. bueno, Solo, vamos. solo quedaría este video, va, ingeniero, pendiente. Solo este video. Ok, muchas gracias, ingeniero. Bueno, Tenga buen día. buen día.